lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14 en la mañana. Le damos el buenos días a Mireya Pazmiño, que está conectada con nosotros. Ahora sí, ya confirmada es asambleísta. Mireya, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muchas gracias, muy bien. Belkis, igual, qué gusto saludarla. Un buen día para todos los ecuatorianos. Gracias a usted por la gentileza. A ver, usted fue una de las de quienes solicitó junto a 4 de sus compañeros de Pachacuti, presentaron una acción constitucional contra el decreto 741, incluso pidiendo medidas cautelares. La Corte lo ha negado el trámite y ha negado también las medidas cautelares y ha dejado en firme la decisión del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su reacción frente a el dictamen de la Corte? Bueno, realmente la Corte está siendo irresponsable con estas decisiones. Recuerden que estamos siguiendo un juicio político, o se estaba siguiendo el juicio político en la Asamblea Nacional a un mandatario que presuntamente había cometido peculado y en ese sentido interrumpe el proceso de fiscalización. Ahora vamos a tener un precedente, incluso ya jurisprudencia, de que la muerte cruzada sea una herramienta para que cualquier presidente que sea juzgado se pueda salvar en un futuro, más no haber ningún proceso de fiscalización a ningún ministro, ni solicitar pedidos de información, porque esa fue el decreto 741, la motivación con la que emite el mismo. Hay que rechazar contundentemente estas acciones de la Corte Constitucional. No podría decir más, ya está dada la muerte cruzada, es constitucional, hay que aceptarla. Lo bueno de todo esto, Fabricio, es que ya no vamos a tener a un presidente banquero en 6 meses. Mireya, buenos días, bienvenida nuevamente. Yo sí quisiera plantearle que podamos ampliar un poco este argumento. ¿Por qué calificar como irresponsable esta decisión de la Corte Constitucional? En el pronunciamiento, la Corte ha señalado que no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna que fue invocada justamente por el presidente Guillermo Lasso en el decreto 741. ¿Por qué calificar entonces como irresponsable esta decisión? Porque ellos ya emitieron otras sentencias, otros dictámenes respecto a la conmoción social y manifestaban que habían parámetros para poder establecer qué es conmoción interna, qué es conmoción social o qué es crisis política, pero no lo han hecho uso de su propia herramienta que ya emitieron hace algunos meses, algunos años, esta Corte. ¿Cuáles son los parámetros? El presidente está manifestando que está usando como parámetros el hecho de que evita la fiscalización, se ha pedido o se ha iniciado algunos procesos en contra de los ministros, de igual manera motiva que esta muerte cruzada es porque se ha pedido información a varios empleados públicos y motiva también que en la Asamblea Nacional ha habido varias formas que vamos a utilizar estas herramientas constitucionales para continuar con cualquier juicio político. Esas son las motivaciones que usa el presidente y nosotros en un medio de comunicación de igual manera se escucha que la motivación no ha sido la conmoción social, sino ¿cómo le dice él? Bueno, lo nombra una palabra, las pretensiones de querer que regrese un líder político. Esa es la motivación. Y cuando yo le mencioné, fue la Corte Constitucional quien manifestó que existen parámetros para poder establecer cuáles son las motivaciones para poder saber o identificar cuándo hay conmoción social o crisis política interna. Yo le pregunto a usted, ¿había crisis política y conmoción interna, Mireya? Por ningún lado, Fabricio. No había nada. Estábamos nosotros siguiendo nuestro proceso de fiscalización y control político a algunos ministros, si es verdad, y también estaba ya en marcha, ya justo para la decisión o la recta final del juicio político, y el presidente claramente lo envía esta muerte cruzada para evitar ser sancionado o destituido. Recuerde que esa amenaza fue desde que se inició el juicio político. También esa amenaza ha venido desde cuando se ha comenzado con algunos procesos de fiscalización al propio presidente. Cuando comenzamos con Pandora Papers en la Asamblea Nacional, estaba siempre, todo el tiempo manifestando que emitirá una muerte cruzada. Cuando se comenzó también con otros procesos de fiscalización, el presidente siempre ha amenazado con la muerte cruzada, mas no ha mencionado nunca
que existe grave conmoción. En unos medios mencionó que iría a la muerte cruzada porque hemos interrumpido el Plan Nacional de Desarrollo. No sé si ustedes recuerdan, fue justo con una periodista de Coavisa, pero en la Asamblea Nacional se le preguntó a los ministros, cuando fue justamente a la comisión a la cual yo presidía, que se le preguntó a los ministros, ¿la Asamblea Nacional ha impedido o ha bloqueado el Plan Nacional de Desarrollo? Y ellos mencionaron que no. Fue justo en la investigación que se estaba haciendo sobre la ejecución presupuestaria. Esta fue aprobada con estas menciones de los ministros, y claro, el presidente ya no tuvo esa herramienta para emitir la muerte cruzada y se fue a discreción de él, motivada de una manera muy suspicaz de parte del presidente. Creo que en estos momentos se demostró eso, y al mismo tiempo se demostró una cobardía de no querer enfrentar un juicio político sabiendo que estábamos ya en la recta final, sin causar conmoción social, sin causar ninguna conmoción política interna. O sea, usted sostiene, Mireya, o sea, usted sostiene, está convencida de que el presidente Lasso activó la disolución de la Asamblea Nacional para eludir la votación de la moción de censura y destitución del juicio político. Claramente está evidenciado, el presidente quedó evidenciado de eso, ¿no? Nosotros teníamos la votación ya el día de mañana, porque había que respetar algunos plazos, y eran 72 horas de respeto. Estaríamos votando el día de mañana si hubiésemos continuado con el juicio político y si hubiese continuado la Asamblea Nacional. Mireya, pero usted que estaba ahí, ¿no? Mireya, pero usted que estaba ahí donde las papas queman, digámoslo así, ¿había o no había los votos para la destitución del presidente? Mire, se pronunciaron justo esa noche 11 legisladores de la bancada de Pachacutic manifestando que no apoyarían al juicio político. Ahí faltó una señora también que siempre lo ha dicho, pero bueno, no sé por qué no lo pusieron, a la señora Consuelo Vega. Ya serían 12 los asambleístas, son los 12 que faltaron el día cuando se aprobó, se dio paso a la continuación del juicio político. Ellos manifestaron que no votarían por el juicio político, pero las bases, de dónde provienen ellos, quienes le pidieron que ocupen un espacio dentro de la Asamblea Nacional, quienes dieron paso a eso, exigían que voten a favor del juicio político. Fue tanto la presión que tenían, que creo que ellos mismos informaron que no van a poder votar para salvarle, ¿no? Sino que irían por el juicio político. Y nosotros pensábamos que más o menos tendríamos unos 94 votos. Ahora bien, el presidente ha tomado esta decisión, la Asamblea no volverá y se vendrán unas elecciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, usted había presentado una denuncia contra el presidente de la República en la Fiscalía en el medio del juicio político? ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? Continúa, Fabricio. Recuerde que el delito de peculado no prescribe. Estamos pidiendo ya algunos actos a la fiscal, que se tome ya inmediatamente las versiones de quienes yo he presentado las denuncias, entre ellos al presidente Guillermo Lasso Mendoza, a su cuñado Danilo Carrera, al exsecretario de la Administración, y estamos pidiendo también se vaya y, si es posible, se hagan unos allanamientos, porque es muy evidente, de acuerdo a varios informes, que el presidente conocía y también él como cabeza estructuró toda esta red de delincuencia dentro del gobierno. Mireya Pazmiño, de aquí en adelante se viene la preparación de las elecciones. En 90 días, más o menos, en 3 meses, tendremos elecciones de legisladores y la primera vuelta electoral. ¿Cómo ve usted el panorama? Digamos, usted, la organización política a la que pertenece, o el sector político al que pertenece, o el sector social, porque usted se ha identificado como cercana a la CONAIE. ¿Qué van a hacer en estos meses de cara al proceso electoral, Mireya? Bueno, va a haber una gran asamblea de parte de la CONAIE el día 25 de mayo y se va a llegar a algunos acuerdos, van a tomar decisiones, las bases, el Consejo Político también de la CONAIE, para ver quién encabezaría las elecciones como candidato presidencial, y de igual manera cuáles son los parámetros que se va a establecer para escoger a los mejores candidatos para la Asamblea Nacional, porque lo que pasó en este periodo fue realmente desastroso y vergonzoso para el movimiento Pachacuti. Compañeros legisladores vendiendo sus conciencias, siendo denunciados por el propio presidente de la República. Recuerde usted, fueron 5 asambleístas de la bancada de Pachacuti denunciados por el presidente, luego el presidente les
pretendió salvarles o retirar la denuncia que se encuentra ya en fiscalía y que eso continúa. De igual manera, se escuchó a la subcoordinadora cómo les enseñaba a los asambleístas que no sean pasacafés o puestos de pasacafés, sino que solicite ministerios enteros. Todos estos actos de corrupción dentro del movimiento, dentro de la Asamblea Nacional, hay que rechazarlos y tomar medidas necesarias para que las personas o los candidatos que regresen a la Asamblea Nacional sean personas que respondan a las bases, que respondan al voto ese de confianza que se les da en cada una de las provincias, y luego no tener esta clase de asambleístas como tuvimos en este periodo. Mira, ya yo sé que muchos en este contexto son muy cautos a la hora de responder esta pregunta, pero es que por acá hay quienes quieren saber si es que Mireya Pazmiño regresará a la Asamblea Nacional. En ese caso, ¿cuál es su sentir puntualmente? Entiendo que será fruto de estos diálogos, de estas conversaciones que se tengan, pero ¿está en su radar el postular nuevamente para volver a la Asamblea? Mire, primero hay que establecer el problema que estamos ahora atravesando con la coordinación del movimiento Pachacutic. Hay dos coordinadores por el momento, el coordinador saliente y el coordinador representante, que es el señor Guillermo Churuchumbi. Todavía no está legalmente establecido que sea el coordinador. Hay una denuncia presentada, una demanda de inconstitucionalidad de acción de protección, y se ha pedido también medidas cautelares que han sido otorgadas. Tengo entendido que el día martes será la audiencia y hay que ver qué es lo que pasa. Yo desde un inicio estuve de frente en contra de todas las acciones que tomó el señor Marlon Santi. Fueron acciones personales, fueron acciones con intereses, fueron acciones nada alineados a los principios del movimiento. Apenas inicié con el periodo en la Asamblea Nacional, con el periodo legislativo, me expulsaron por asumir la presidencia y no dejar que vaya este señor Diego Ordóñez, un neoliberal acérrimo que teníamos nosotros en la Asamblea Nacional, y luego quedó evidenciado el pésimo trabajo que hizo también como secretario de Seguridad. Mireya Pazmiño, seguiré en la lucha contra la corrupción. Si las bases establecen que yo debo pertenecer a ese grupo, esa lista de candidatos para la Asamblea Nacional, estaré yo muy agradecida para que me tomen en cuenta. Caso contrario, igual continuaré con esta lucha contra la corrupción, como lo mencioné, y tengo ya esa denuncia contra el presidente por todos estos delitos que han salido a la luz del día, delitos de corrupción, delitos de peculado, delitos de delincuencia organizada, y continuaré con esto, ¿no? Pero hay que ver cómo se pronuncia la CONAI, las bases y el Consejo Político del mismo, y cómo queda establecido la coordinación de Pachacutic, porque ahí estamos con un problema. Pero usted sigue hablando de delitos. ¿Están comprobados esos delitos? O sea, está claro que hay investigaciones, que hay denuncias, pero no hay sentencias. ¿Se puede hablar ya de delitos cometidos y comprobados, Mireya? Mire, hay los delitos, no sabemos si lo cometió o no lo cometió el presidente, pero como le dije, yo voy a continuar con la lucha contra la corrupción por los delitos de peculado, ¿sí?, de peculado y delincuencia organizada. Hay que ver si son responsables o no son responsables las personas a quienes están siguiendo esta denuncia penal, que ya lo presenté en la Fiscalía. Hay que ver qué resuelve la justicia, pero los delitos están establecidos y se han sido reflejados por varias investigaciones. Hay una investigación que lo hizo el señor Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización y manifiesta que hay el delito de peculado en la empresa pública Flopec por 126 millones de dólares. He presentado ese informe también en la Fiscalía. Hay otro informe presentado por esta comisión anticorrupción o algo así, creo que, o el del Frente Parlamentario, que estaba integrado el señor Ricardo Vanegas, Fernando Villavicencio y Sofía Sánchez, y ellos también presentan un informe en el que queda establecida la delincuencia organizada y que además pusieron en conocimiento al presidente de la República, y eso también ha sido presentada en la Fiscalía. Está toda una estructura organizada de delincuencia dentro del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Eso tendrá que establecer cuáles son las personas responsables de todos estos delitos que están mencionando los propios legisladores que salieron en defensa del presidente. Tendrá que ver la fiscal general quiénes son estos personajes responsables. Mireya, a manera de reflexión y por qué no decirlo de autocrítica, ¿qué cree usted que ha dejado
todo este proceso y todo este antecedente que hoy nos lleva a una asamblea disuelta, a unas elecciones que muchos han denominado anticipadas para completar este periodo legislativo, el trabajo como tal de lo que fue esta administración de la Asamblea Nacional? ¿Qué opina usted? Bueno, el gobernar con incapacidad, con desconocimiento de la parte política y con odio ha traído o acarreado que se dé todos estos procesos de fiscalización y esta baja credibilidad que ha tenido la Asamblea Nacional. Desde un inicio, el presidente Guillermo Lasso Mendoza, al no tener mayoría en la Asamblea Nacional, comenzó con la confrontación, a desprestigiar el trabajo de la Asamblea Nacional ante todos los ecuatorianos, en los medios de comunicación también, en algunos, no en todos, en algunos, de igual manera haciéndole el juego al presidente, porque también son algunos periodistas que se manejan con ese mismo odio hacia un líder político, hacia un partido político. Para ellos no veían otra cosa más que bloquear que regrese ese líder político o culparle de todo lo malo que existe en el país a un partido político. Creo que desde un inicio se desvió cuál era la verdadera intención que tiene el presidente, más no de servir al pueblo ecuatoriano y continuamente trayendo esta confrontación y desprestigio a la Asamblea Nacional. Les doy toda la razón a los ecuatorianos que mencionaban que los asambleístas deben irse, que los asambleístas son unos corruptos, porque también fue el presidente quien comenzó, o todo su gobierno o algunos ministros comenzaron en los pasillos de la Asamblea Nacional a comprar votos, comenzaron a corrompir a los asambleístas para que sean parte del gobierno, para que ayude o favorezca el voto en favor de algunas leyes que eran nefastas, que sean aprobadas en la Asamblea Nacional. Mire la ley que tenemos económico urgente, cómo ha golpeado mucho a todos los ecuatorianos, y de igual manera pretendían que pase la ley de inversiones, y esta ley iban a comenzar con la rifa o con las privatizaciones de todas las empresas públicas y de todos los bienes que tiene el Estado ecuatoriano. Pero para el presidente salió a insultarnos, que somos asambleístas ladrones, que somos asambleístas que les pedimos plata, y ahí fue que salió los nombres de los 5 compañeros de Pachacutic. Entonces, fue el gobierno que inició con toda ese desprestigio, fue el presidente de la República que no pudo llegar a acuerdos con la Asamblea Nacional, que no pudo manejarse políticamente, y creo que hasta el día de hoy no ha podido dar ninguna respuesta, ni en la parte política, ni en la parte administrativa, ni cómo generar trabajo, ni cómo reactivar económicamente al país. En ese sentido, estamos ahora enfrentando nuevamente elecciones, y esto es también un grave golpe al bolsillo del Estado ecuatoriano, porque debe haber presupuesto para las elecciones, las primeras, para la consulta primero del Yasuní, luego se viene las elecciones de la primera vuelta para presidente y asambleístas, y para la segunda vuelta para ver quién es el nuevo presidente de los ecuatorianos. Luego en el 2025 nuevamente elecciones, y en ese sentido también no creo que el presidente ha pensado cuál es el gasto electoral que vamos a sufrir todos los ecuatorianos, aparte de la cobardía para poder salvarse del juicio político. Mireya, y con esto termino. Simplemente le traslado lo que dicen dos de nuestros oyentes que nos escriben, y dicen que usted se le nota con un tono incluso cambiado. Más calmado. Más calmado, nos dicen acá uno de nuestros oyentes. Mireya. Bueno, estaré tranquila, estoy calmada. Como le dije, voy a continuar con la corrupción, contra la corrupción. Continuaré impulsando la demanda que presenté en Fiscalía, y ahora hay que esperar. Tal vez estoy más calmada y más tranquila con la satisfacción de que este presidente banquero, en 6 meses ya no tendremos los ecuatorianos. Y esa es la tranquilidad que en estos momentos creo que la mayoría de los ecuatorianos tenemos. Mireya Pazmiño, gracias por el tiempo y que tenga un buen día, muy amable.
A usted, Fabricio, Belkis, muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestra invitada Mireya Pazmiño, que está acá con nosotros, estuvo acá con nosotros conversando justamente sobre la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme el decreto 741 que disolvió el Parlamento y activó el mecanismo denominado muerte cruzada. Una visión distinta. Tras la pausa, Eitel Zambrano, ex asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.